Ser Podcast. La Ventana con Marta del Vado. I'm tired of watching television. My PlayStation also tired of watching me lose. The sun doesn't shine for me on these rainy days. I don't know what to say. What to say? In this fucked up situation, I'll try to be happy anyway. I know that I have to stay, but in the end, I wanna travel like Han Solo, like Han Solo. I wanna catch a plane to Disneyland. I really miss when we used to get out, but in the end, I just wanna go to Apollo, go to Apollo. I wanna get drunk with my best friends. I really miss when we used to get out, but in the end, I really, really miss my mom. I'm so sick and tired of drama. I don't wanna wear pajamas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este viernes 2 de septiembre, la última ventana de este verano con Matías Vallés desde Radio Mallorca. Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Iñaki de la Torre aquí en Radio Madrid. Hola, Iñaki. Hola, buenas tardes. Y Chollín a mi otro lado, aquí también en Madrid. Hola, ¿qué tal? Chollín. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos disfrutando de este final del verano para empalmar con la siguiente ya. Y un poco tristes también, ¿no? Sí, Pues, estamos claro. tristes, sí. Se va el verano, pero el calor se queda, madre mía, hasta 30 grados. No Marta nos quita nadie. trata bien, Francino no. Francino sabes que es muy de látigo, entonces vamos a echar de menos. Se acaban las vacaciones. Y terminamos un verano en el que ha pasado casi de todo, desde los incendios que han arrasado buena parte del país, a la amenaza nuclear por la guerra en Ucrania, de las medidas de ahorro energético a la muerte de Gorbachev y hasta el intento de asesinato esta madrugada de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Matías. Sí, ahí tenemos, lo estás describiendo muy bien, la familiaridad con la catástrofe, ¿no? Nos tuteamos con la guerra, con las plagas. Uno de los titulares del verano es: el mundo debe considerar la posibilidad de la extinción climática, y cuando ya crees que la situación política en tu país ha llegado al límite, entonces llega, por supuesto, Argentina y un paso más en el surrealismo trágico, ¿no? Lo que hemos visto. Cristina Kirchner, por cierto, le llaman Cristina Kirchner o Cristina, sin el Fernández. Sí. Y vemos cómo es la imagen, por cierto, la he visto sin más que ojear los periódicos, los digitales, cientos de veces. Es decir, ya tiene el valor icónico de los grandes acontecimientos del siglo, y se ve además como el tirador, el presunto agresor, Fernando Sabac, extiende el brazo firme, tenso, profesional. No es la primera vez que empuña una pistola, y si se ha encasquillado, supongo que no lo sabremos durante mucho tiempo, pero se parece demasiado a esa falsa ejecución que se hacía a los presos, ¿no? Hacer un simulacro de fusilamiento. Y luego hay un vídeo de este hombre, curiosamente, de Sabac, en la televisión argentina, donde se queja de los subsidios, ¿no? Dice: se sale adelante trabajando, sin subsidios, sin ayudas del Estado. Todo en Argentina tiende al surrealismo. Bueno, es que ya no nos acordamos porque nos quedamos un poco más lejos, pero fue el 8 de julio cuando vimos el magnicidio de Shinzo Abe en Japón. Sí, allí. Sí. Exactamente. Es que al final todo tiene este componente, este denominador común que es el odio, y eso es lo que a mí realmente me inquieta. Lo que pasa es que yo he estado en Argentina un par de veces largas y he viajado además por el resto del país, no solamente por Buenos Aires, que allí, por cierto, dicen una cosa muy curiosa, que es: Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Esto dicen los porteños. Casi todo pasa en Buenos Aires. Pero tanto en Buenos Aires como fuera de allí, siempre el sentimiento pendula entre los que son muy trágicos y los que, como se ha oído en los comentarios de la gente que entrevistaban por la calle, lo cuentan como si fuera una gran novela, que, hombre, no es poco lo que ha pasado hoy, pero que lo novelan mucho, y la gente que es completamente descreída, que le da igual, que ya están acostumbrados a este nivel de estrés y a este nivel de cambios y de brutalidad que está ocurriendo. Entonces es muy chocante encontrar a unos y a otros a un metro del otro. Y sobrepasado por el acontecimiento, yo como he sido mal periodista sin recordar que es vicepresidenta de Argentina. Sí, es decir, no es la ex vicepresidenta. Tú hablabas de Shinzo Abe, que fue primer ministro de Japón, pero es que Cristina está en ejercicio, y sabemos que es vicepresidenta solo, digamos, de fachada, porque puede ser la presidenta real. Y una cosa, lo que decíais ahora de los días trágicos, pero es que hoy el presidente nominal, por lo menos de Argentina, que es Alberto Fernández, declara jornada de fiesta. O sea, hoy viernes en Argentina es, como dicen allí, en el idioma semejante al nuestro, un feriado, ¿no? Y entonces, claro, es una cosa muy rara, porque no sabes si es un día de luto, un día de duelo, un día de reconciliación. O sea, cuál es el sentido emocional de esta jornada de fiesta nacional. Sí, están pasando cosas surreales, como tú has dicho
antes, ¿no? Y de hecho se me vienen a la cabeza todos los bulos que nos ha contado Marc Amorós también durante todas las semanas. Lo preocupante es que esto pasa en la vida real, con quienes además buscan pues confusión para favorecer sus propios intereses. Otra cosa es si lo surreal se traslada a la ficción. Seguro que muchos reconocéis esta melodía, es la banda sonora de Pesadilla antes de Navidad. Su director es Tim Burton, el de Beetlejuice. Los años que ha pasado aislado son la causa de que no sepa discernir entre el bien y el mal. No ha tenido ninguna base, está completamente desorientado. Además, sus trabajos indican que posee un carácter altamente imaginativo. Creo estar seguro de que lo que llamamos realidad en su conciencia está radicalmente subdesarrollada. ¿Pero hacemos bien dejándole en libertad? Oh, sí, por supuesto. El mismo de Charlie, la fábrica de chocolate, o el de Eduardo Manos Tijeras. Supongo que debería empezar por lo de las tijeras. ¿Tijeras? Bueno, hay muchas clases de tijeras y una vez incluso hubo un hombre que tenía tijeras en lugar de manos. Y otras tantas películas con las que revolucionó el cine de los años 90, uno de los cineastas más personales, con un universo propio y que está en España, está supervisando una superexposición inmersiva que va a estrenar a finales de este mes en Madrid. Dani de la Fuente, buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Estuviste con él ayer. Sí, la verdad que sí. Había mucha expectación con esta entrevista. ¿Cómo es Tim Burton en persona? Bueno, pues es un poco personaje, desde luego. Es una de sus películas, ¿no? Sí, sí, total. Me lo encontré en la terraza de un céntrico hotel madrileño en el barrio de Salamanca. Estaba tarareando algo. No sé el qué, nos presentaron y qué voz, escuchen. Hi, baby. Ay, baby, parecía Barry White, sí, ¿no? Así un te poco saludó. Barry White, sí. Es verdad, Ay, qué baby. bueno. Pero bueno, es un tipo muy delgado, mucho más de lo que aparenta, vestido de negro, con pantalón vaquero negro, chaqueta negra, gafas de sol y ese pelo canoso así un poco alborotado. Me recordaba a James Rhodes, el pianista, sí. Y muy majo, luego muy majo, sí. Cercano en el trato. Sí, muy cercano, la verdad. ¿Y qué nos puedes adelantar de El Laberinto, que es como se va a llamar esa exposición inmersiva? Pues la verdad es que poco, porque no hemos podido verla y de hecho es que todavía no está terminada, ni siquiera él sabía que vamos a ver a partir del 29 de septiembre. Well, I'm not sure yet. I mean, it's great. I've come here and looked at it. I love the creative team. Dice que no sabe aún cómo va a quedar, pero que está encantado con el equipo creativo, que le recuerda a rodar una película, porque hay esculturas, vamos a ver habitaciones, decorados, iluminación, todo lo que implica hacer una película y que más que una exposición de arte, para él es como una gran producción cinematográfica. Sí sabemos que El Laberinto va a tener 4 recorridos aleatorios, cada visitante va a poder elegir aleatoriamente uno, comparten eso sí la mayoría de escenarios, dura 1 hora el recorrido aproximadamente por diferentes salas y vamos a ver pues sus dibujos, sus personajes animados, otros no, fragmentos de películas y bueno, eso, que está encantado con el trabajo que está haciendo el equipo artístico de Plan Let's Go. Matías. Y no, que incluso la imagen y vestuario que describíais es el Edgar Allan Poe que quiere ser, ¿no? A quien ha dedicado un poco toda su obra. Y era lo que te quería preguntar. Yo admiro el coraje de sus convicciones, sus aportaciones, las disfruto más en otros directores. Es decir, él inventa un Batman y para mí el mejor Batman luego lo hace Christopher Nolan. Pero, ¿qué visión tiene él de sí mismo, de su obra, de su legado? No sé si llega a este punto de trascendencia. Pues mira, hemos visto muchas exposiciones inmersivas este año, hemos visto exposiciones de Goya, de Klimt, de Van Gogh, de Sorolla y ahora pues una de Tim Burton. Es uno de los pocos cineastas con un estilo propio que ha estado en algunos museos como el MoMA de Nueva York y entonces yo le preguntaba efectivamente qué visión tiene de sí mismo, si se considera un artista como todos estos. No, I never did. I mean, that's when I first had and I didn't. The MoMA show, Dice que no, que para nada, un poco abrumado por la pregunta, que nunca ha soñado con algo así, que fue un éxito su primera película, que no se lo esperaba y que él más que un artista lo que sí se considera es una persona que muestra siempre un proceso creativo, ¿no? Desde un pequeño dibujo, que puede ser un simple dibujo porque él siempre ha dibujado en su casa desde muy joven, una escultura, una animación, que por eso está entusiasmado con esta exposición inmersiva, pero que no está a la altura de esos otros artistas y bueno, que simplemente ha creado
viendo personajes, algunos suyos, otros no, y está emocionado. Pero Dani, tiene pinta de que este hombre es de los que hace, o sea, mete mucho la mano en los detalles muy gráficos, muy del diseño de todos sus escenarios. No como otros que tienen una idea y luego pasan a un director de arte que les hacen una creatividad. Sí, desde luego. Pero este tiene pinta de que se mete en todo, ¿no? Que es casi su mundo. Sí, porque aunque se la están organizando, le pregunté ¿hasta qué punto te estás volcando tú? Bueno, yo solamente vengo a supervisar, pero jolín lo que supervisaba, sí, está hasta el último detalle para que se contemple ese proceso creativo y ese mundo interior que tiene, ¿no? Poder encajar un poquito. Yo estuve viendo la de Klimt este invierno, que estaba bastante bien. Eso de que es inmersiva, bueno, a veces es más bien mareativa, pero claro, porque no había nada casi en 3D, pero claro, con este señor podemos poner eso, vestuario, estatuas, tal, me lo puedo imaginar un poco más vistosa, porque lo digo que se está abusando un poco lo del concepto inmersivo. Pero no te vas a perder esta exposición. Esta creo que no me la voy a perder. Pero eso es muy curioso lo de que no te consideres artista siendo Tim Burton, pero creo que abre una idea que a mí me llama mucho la atención, siempre me ha llamado la atención, y es que tú no eres artista en función de lo que tú creas, sino de lo que digan los demás. Es indiferente si él se siente o no se siente artista. Si los demás pensamos que lo es, pues ya está. Claro, de hecho tiene una legión de fans que califican su estilo artístico como Bartonesque, ¿no? Y él decía que esa es una etiqueta que no le gusta, que siempre ha huido de las etiquetas, tanto buenas o malas, que no le gusta etiquetar a la gente, y que le pongan una etiqueta le causa ciertos prejuicios, que no. Vosotros que sois tan cinéfilos, ¿tenéis algún personaje favorito suyo? Yo sí, el de Big Fish, no me acuerdo el nombre, pero el protagonista de Big Fish me parece fascinante. Ese señor me parece increíble por el viaje que es capaz de hacer, ¿no? Y cómo a través de la fantasía puede terminar dando lecciones de vida a su hijo años después, ¿no? Me parece una obra maestra. El valor, yo creo que sigue siendo su personaje icónico, Eduardo Manos Tijeras. Cuando enviemos una nave espacial por si hay otras civilizaciones en el universo, se enviaría este dibujo de Johnny Depp. Y hay una cosa que te quería preguntar respecto a las inmersiones, a las experiencias inmersivas. Creo que es el futuro del museo, y esto está clarísimo. Y luego en los fragmentos que has puesto de Tim Burton se le ve ese desapego, ¿no? La autotiranía tan estadounidense, ¿no? Son los americanos que además un poco desprecian el arte. Pero hablaste de Johnny Depp con él, perdona la pregunta directa. Sí, que si hablamos de qué, de las exposiciones inmersivas. De Johnny Depp. Bueno, lo tengo que contar, claro. Hay muchas preguntas que quería hacerle, pero que no nos dejaron hacerle. Vaya. Es decir, él lo dijo en un momento de la entrevista, que dijo, no me gusta hablar de determinados temas personales, pero nos habían dejado claro que no podíamos hacerle ninguna pregunta personal, y por supuesto que no podíamos preguntar por Johnny Depp. Era motivo de cancelación inmediata de la entrevista. O sea que no pude preguntar. Yo tengo un personaje preferido que es el Barnabas de Sombras Tenebrosas, que es una película hace 10 años que me partía de risa, porque además es como una especie de Paul Weller así en gótico, y porque además me parece, igual Dani sabe más de esto, que como que él realmente se está cachondeando del género de vampiros y de muertos que vuelven a la vida y de cosas así, del género telarañas que llamo yo de cachondeo siempre, y vamos, es fantástica esa película, y cuando se lo he dicho antes a nuestro compañero Manu Zoco, dice, pues no es la que más me suena, y es verdad que no es la película más sonada de él. ¿Tú, Dani, tienes algún personaje favorito? A ver, a mí su mundo me fascina hoy, pero de pequeño tengo que reconocer que es que me causaba yuyu, o sea, ese mundo tan oscuro y tan gótico, a mí la verdad que de pequeño me daba un poco de miedo, no me fascinó. Me gusta mucho la familia Addams, o me gusta mucho en Batman Vuelve el personaje de Catwoman. Creo que no ha habido una Catwoman mejor que la que ha hecho Michelle Pfeiffer, pero no sé cuánto es obra de Tim Burton o obra de Pfeiffer. Le pregunté a él si tiene un personaje favorito. No, because I think all of that, anything you do, you feel close to, whether it's Dice que no lo tiene, porque todo lo que hace, pues al fin y al cabo, pues acaba sintiéndose cercano a ello, tanto si es bueno, si es malo, si es un éxito o es un fracaso, que cada uno de sus personajes, desde los que él ha creado como otros que ha creado para otros o que ya estaban creados como Batman o Alicia, pues han tenido un significado especial para él y que son como hijos. Y mira que siento no haber conectado con de niño, con ese mundo oscuro y gótico, porque yo también fui un poquito un bicho raro, con traumas como tantos niños como él. When you grow up feeling lonely and like you don't have friends or whatever, when you connect with people on a certain level. Dice que lo más importante para personas que han crecido un poco aisladas como él, sin amigos, es conectar con otras personas que se han sentido lo mismo que él. Well, the good thing about people, they go into it
Y que lo bueno de esta exposición es que la gente puede entrar en el laberinto, si le gusta se queda y si no le gusta en cualquier momento puede salir de la experiencia, que él viviría en ese laberinto todo el tiempo, porque lo más emocionante para él es eso, el descubrir cosas nuevas, la curiosidad, que es algo que nos decía recientemente John Malkovich, que lo más interesante para él después de toda su carrera es no haber perdido la curiosidad cuando eres un niño, que todo es nuevo para ti. Well, no, man, those feelings when you're a child, they never leave you. Y que todos esos sentimientos de niño que él ha plasmado a través de su obra que nunca te abandonan. Son traumas que puedes a lo mejor superar, a los que puedes enfrentarte, pero son traumas que aunque envejezcas te van a acompañar toda la vida y por eso pues él sigue explorando ese universo, ¿no? Oscuro. Uno de sus personajes más carismáticos y también oscuro, como estabas diciendo, es Miércoles. Miss Adams. You certainly had a very interesting educational journey. 8 schools in 5 years. Una serie que va a estrenar Netflix sobre la niña de la familia Adams próximamente y tú le has preguntado a él por este nuevo proyecto. Sí, esta pregunta sí me la dejaron hacer. Le he preguntado en concreto por este personaje. I love the character. When I read it, I felt like, this is tapping into a certain part of me. Dice que le encanta el personaje de Miércoles, que le fascinó cuando lo leyó y que a pesar de ser un hombre, él se sintió como una verdadera adolescente, que compartían Miércoles y él la misma visión del mundo, una persona solitaria, encerrada en su mente, todo es blanco o negro para Miércoles y quizás por eso sigue conectando también con nuevas generaciones de nuevas adolescentes. Y le pregunté también por cómo ha sido trabajar para una plataforma. No dijo más. Mira, chaval. Sí. Lo traduzco yo. Mira, chaval. Oye, Dani, Tim Burton ha sido nombrado embajador de Madrid, una distinción un poquito polémica, ya que la rechazó anteriormente Keith Richards y también se lo propuso el alcalde Almeida, ¿no? ¿Está entusiasmado Tim Burton con este nombramiento? No sabe quién es este hombre. Cree que es un personaje, de hecho, por eso ha aceptado. Pues es lo primero que hice después de saludarle. Le dije, oye, enhorabuena por este premio, esta distinción, embajador de Madrid, el primer embajador de Madrid. ¿Qué significa para ti? Well, look, I mean, it's amazing because, No se escucha bien al principio, pero él arqueó las cejas, puso cara de sorprendido, se rió y dijo, bueno, sí, es maravilloso porque ya que siento que me han expulsado de alguna manera de mi país, pues es genial aquí. Le pregunté por la relación que tiene con Madrid, reconoció que no tiene relación alguna, más allá de haber presentado aquí alguna película, que sí que le gusta la energía y el espíritu de Madrid, aunque no la ve como escenario de una futura película. Pero quizás pues eso tenga razón la oposición, ¿no? Que ha criticado que no reúne los requisitos para ser embajador, el primer embajador de la este hombre va muy despeinado para el PP, yo creo, ¿no? O sea que... Bueno, Keith Richards. Keith Richards tampoco es verdad. Dani de la Fuente, compañero, muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Del surrealismo de Tim Burton al surrealismo en el arte, alguien que creció en ese movimiento, que exploró el mundo de los sueños, del subconsciente, como Salvador Dalí, que fue expulsado de ese mismo movimiento por su creador, por André Breton, por sus simpatías hacia el nazismo. Este verano hemos repasado con Laura Piñero las correspondencias de diferentes personajes, desde Van Gogh a Marie Curie, María Zambrano o Elvis Presley. Laura Piñero, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Ayer conocimos una carta inédita que publicó el diario El País de Dalí a Breton y que revela que el artista de Cadaqués quería inventar una religión racista, sadomasoquista, con elementos hitlerianos y que esto fue definitivo para que fuera expulsado del movimiento. No es nuevo que Dalí tuviera la idea de crear una religión, pero no se conocían detalles sobre cómo sería y que conocimos ayer con la publicación de esta carta en el periódico El País, y la carta la publica Josep Massot. En sus memorias, las de Dalí, publicadas como Diario de un genio, ya contaba que mientras el artista André Breton, que lo citabas, al igual que otros intelectuales de la época, se rebelaban contra la religión,
Él, que también renegaba de la moral cristiana, se disponía a inventar una nueva que sería a la vez, atención, sádica, onírica, masoquista y paranoica. Tenía de todo. Pero algunos detalles de cómo podría ser esta religión están en esa carta que, por cierto, ha encontrado el propio Josep Massot de casualidad en el archivo personal de Breton mientras buscaba cartas de Dalí para una investigación sobre Joan Miró. Publicó una biografía que os recomiendo sobre su figura hace un tiempo. La misiva es pública, cualquiera puede acceder a ella digitalmente a través de Internet, aunque advierto que hay que aventurarse a descifrar la letra del artista, que era un poquito esperpéntica. La envió en 1935 a André Breton, escritor, teórico y fundador del movimiento cultural surrealista, al que pertenecía, como sabéis, también Dalí. Claro. Cuenta cosas como esta. Es una idea que me ronda desde hace ya mucho tiempo, hasta el punto que tengo entre mis proyectos urgentes el de inventar una religión, puesto que no hay curas sin religión, una religión esencialmente anticristiana y materialista, basada en el progreso de las ciencias. Insiste Massot, que ha profundizado en la figura de Dalí, que nunca se declaró Dalí nazista, sí acabaría apoyando a Franco, pero creía que para combatir a Hitler había que entenderlo y crear una nueva religión que encandilara a la humanidad, combatiendo la irracionalidad con más irracionalidad. Cito textual. También afirma que el sufrimiento es condición para conseguir la felicidad del resto. Sugiere sacrificios humanos. Cuando Hitler firmaba las leyes racistas de Nuremberg, él escribía esto. El dominio o la sumisión a la esclavitud de todas las razas de color. Algo tal vez posible si todos los blancos se unieran fanáticamente. Podría provocar inmensas posibilidades de ilusiones inmediatas a los hombres blancos. Dalí llegó a pintar varios cuadros inspirados en la figura del dictador alemán, como El enigma de Hitler, que se expone en el Museo Reina Sofía. Sí, y no ocultaba Marta que le fascinaba su figura. Decía que el nazismo era el surrealismo en el poder. Para sus compañeros surrealistas, como es lógico, sus pensamientos pasaron el límite de lo aceptable y fue expulsado del grupo temporalmente. Temían que quedara hipnotizado por el reflejo de Hitler. Esta carta que estamos comentando fue conservada como prueba por Breton cuando se planteó en el grupo expulsarlo definitivamente en 1939. Cuenta Josep que hay otra carta, aún más sádica. Se conserva la copia de la original, donde Dalí incluía pensamientos de este tipo. No pienso censurar a las multitudes que queman vivos a los negros y los linchan. Es fuerte, ¿eh? He llamado a la Fundación Dalí para saber si tenían conocimiento de esta carta. Se supone que conservan gran parte de su correspondencia, pero los hemos pillado aún de vacaciones, queda pendiente. Los expertos en arte, sin quitarle valor a las barbaridades de la misiva, aseguran que debemos enmarcarla dentro de la provocación y la ambigüedad del creador y que tendrán que analizarla detalladamente. And I'm not proud of my address in a torn up town. Hay veces que separar la obra del autor. Madre mía, cuesta. Qué difícil. Es complicado. Véase Picasso. Hay una cosa que se dice muy frecuentemente, que es esto de bueno, no era nazi, pero se dice de mucha gente, no era nazi, pero luego apoyó a Franco. Es que Franco no era nazi. Franco lo que quería era ser amigo de los nazis porque le traían muchas ventajas, pero los nazis, digamos, de pura cepa, se despelotaban del supuesto nacionalsocialismo español, que era ninguno, y de José Antonio y de todos estos. O sea que es muy gracioso porque en realidad hay una asimilación que se tiene aquí. De hecho, aquí la ultraderecha se cree heredera de todo aquello y siempre se han reído en toda la ultraderecha del resto del mundo de cómo eran aquí, que son unos domingueros, vamos. Bueno, estamos muy artísticos este viernes y estamos hablando de Franco, de los nazis, de los fascistas. Esta semana se ha llevado a cabo la primera restitución de una obra de arte incautada por el franquismo. El tataranieto de un hombre, un empresario naviero llamado Ramón de la Sota y Aburto, localizó dos obras que estaban colgadas en el parador de Almagro y que creían que pertenecían a su familia, y se las reivindicó al Estado. La Abogacía General del Estado hizo un estudio y concluyó que los cuadros debían ser devueltos a la familia, y esto ha ocurrido hoy hace unas pocas horas. Pello Riaño es periodista, historiador del arte y ha seguido este caso muy de cerca. Pello, buenas tardes.
Hola, Marta. ¿Qué cuadros son? Bueno, son dos de las casi 300 piezas que tenía en su poder Ramón de la Sota cuando huyó toda la familia en 1939 a Biarritz y cuando fueron sustraídos del palacio en el que vivía toda la familia. Y poco a poco el tataranieto ha ido recopilando la información de los cuadros que quedaban pendientes de entregar, porque durante el franquismo es cierto que la familia trató de recuperar unos cuantos y se hicieron con algunos, pero desde la democracia no ha habido nunca una restitución de ningún cuadro incautado durante el franquismo. Y esto es un hecho sin precedente bastante importante porque abre la posibilidad a una devolución que está pendiente y sobre todo a un listado que no existe, ¿no? ¿Y cómo ha sido ese proceso, Pello? Pues ha sido un proceso, decías que la abogacía ha estudiado, pero en realidad quien ha estudiado esto han sido los abogados de la familia, que han hecho una labor alucinante de historiadores muy detallistas, recorriendo los diferentes archivos públicos como el de el AGA o el Centro de la Memoria Histórica, además del propio archivo personal de la familia, que es un archivo muy detallado, muy consistente, como siendo muy consciente de lo que se habían llevado. Entonces han tenido que demostrar, uno, que esas piezas son las que fueron sustraídas, dos, que esas piezas son de la familia y en tercer lugar que esas piezas deben ser devueltas, ¿no? Entonces, toda la demostración para que la administración pública lleve a cabo la desafección de unos bienes es muy largo. Y efectivamente se reunieron los abogados varias veces con la Abogacía General del Estado. Finalmente consiguieron convencerles de que esos bienes no son propiedad lícita del Estado español. Descansaban en un parador, en el parador de Almagro. Entonces la familia los reconoció cuando fueron a formar parte precisamente de una exposición temporal. Pello, en el caso del Pazo de Meirás, teníamos el mobiliario que usaba la propia familia, los descendientes de Franco, y ahí todo el conflicto que además creo que no se ha resuelto por lo menos del todo, pero aquí estaríamos en la devolución a propietarios privados del patrimonio público. Es decir, entonces la pregunta es, ¿hay muchos bienes en propiedad del Estado, claro, de todos nosotros, que arriesgan ahora a ser devueltos a sus propietarios? Claro, ojalá, Matías, supiéramos cuántos, ¿verdad? Pero Arturo Colorado, que es el mayor especialista en esta investigación, lo que sí que adelanta es que al menos 37 museos públicos están aprovechándose de esos cuadros que no estaban, que fueron, perdonad un momentito que cierro la puerta, que fueron sustraídos de diversas familias. Es decir, que el Museo del Prado, por ejemplo, tiene varias piezas que legítimamente no les pertenecen. Entonces, mientras no haya un listado completo de los robos y de las no devoluciones, pues no podremos saberlo. Y esto es un poco lo que reclama también tanto el investigador como los abogados, ¿no? Que el Estado se ponga... Hacer un inventario, ¿no? ¿Esto es cuestión de voluntad política o qué? Es una voluntad política única y exclusivamente. Es verdad que todavía nosotros, no los periodistas, quiero decir, no hemos incidido lo suficiente en el tema porque todavía no teníamos pues un acuerdo extrajudicial como este, que es tan importante para el futuro de la restitución, que es una restitución que está sucediendo por todo el mundo ya con los bienes sustraídos a las familias judías durante la Segunda Guerra Mundial, salvo en el caso del Museo Thyssen en España con el famoso Camille Pissarro, que curiosamente la Abogacía del Estado o todo el aparato institucional cultural español se niega a devolver ese cuadro que ya la justicia norteamericana ha demostrado que es propiedad de una familia de los Cassirer, una familia judía, vamos.
Pello Riaño, muchísimas gracias por seguir este caso y por contárnoslo, porque es lo que tú dices, abre nuevas vías a que se puedan cumplir con estas restituciones legítimas. Pello, gracias, un beso. Nada, muchas gracias, chao. Súbeme la radio. La Ventana, con Marta del Vado. Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Si llega la noche. Son las 5 menos 20, las 4 menos 20 en Canarias. Estamos tomando café con Matías Vallés, Iñaki de la Torre y Chollín. Y os subo la radio porque estamos en una hora complicada. Complicadilla. Hora de la siesta. Sí. Para muchos será su último viernes libre antes de empezar a trabajar. Tenemos que volver a ajustar horarios después de las vacaciones. Al no tener obligaciones, ¿no? Pues vamos ahí sin hora, nos levantamos sin despertador, trasnochamos. Vamos a saludar a la coordinadora de la Unidad del Sueño del Hospital Ramón y Cajal, Irene Cano. Irene, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Irene, ¿cómo nos afectan los cambios de sueño que solemos hacer cuando estamos de vacaciones? Pues nos afecta mucho a la vuelta, porque normalmente lo hacemos mal y no hacemos un periodo de transición y entonces de sopetón cambiamos los horarios de acostarnos tarde, levantarnos tarde, a tenerlo que hacer todo antes y empezamos con más irritabilidad, peor humor, más cansancio, que suele ser lo que se llama luego el síndrome postvacacional del primer día. Lo hacemos de sopetón, dices, entonces ¿cómo hay que hacerlo? En teoría, sí, sobre todo esto afecta a niños y adultos. Sobre todo a los niños, pues hay que ir acostumbrándoles poco a poco y también nos incluye a nosotros. Es decir, si por ejemplo un niño o un adulto se acuesta casi hora y media más tarde en vacaciones y luego se tiene que levantar mucho antes cuando empieza el cole o nosotros cuando empezamos a trabajar, pues poquito a poco nos debemos ir acostando un poquito antes y levantándonos también antes. Es importante la hora de levantarnos. Entonces, esa fórmula entonces sirve para no estar irritado cuando te levantas a las 5 de la mañana. Bueno, pero las 5 no vale del todo, pero se lleva un poquito mejor, sí. No, pero la ley lo permite, o sea, que aunque estés entrenado, si te levantas a las 5 puedes estar cabreado. O sea. Efectivamente. Respecto a estos horarios intempestivos, que pido perdón por hacer la pregunta más tópica, Irene, ¿se puede recuperar el fin de semana el sueño perdido en los laborables? A ver, recuperar no lo vamos a recuperar y a la larga lo vamos a notar, pero sí que es cierto que acumulamos ese cansancio y en fines de semana, en vacaciones, recuperamos un poco, pero del todo no se recupera. Y muestra de ello es que por eso la semana al viernes llegamos todos mal, si no dormimos entre semana. Los que no sean unos profesionales de la siesta como yo, claro, pero bueno, esto luego lo hablamos. Claro. De la siesta también sí, hay para hablar. Eso, pues hablemos de la siesta, Irene. ¿La siesta recomendable, no recomendable? A ver, la siesta yo sí que creo que es recomendable y más en el país en el que vivimos. Lo que pasa es que hay que hacer una siesta moderada. Es decir, nosotros los profesionales, los expertos en medicina del sueño, recomendamos siestas entre 20 y 30 minutos. Más de eso, pues hombre, si nos pasamos un poquito más, entiendo, en un periodo vacacional, vale. Pero siestas, por ejemplo, de 1 o 2 horas denotan o bien que no estamos durmiendo lo suficiente y por eso necesitamos siestas más largas, o que estamos durmiendo las horas que nos tocan, pero existe algún problema de sueño que hace que no descansemos bien. No deberíamos necesitar siestas de 2 horas. En cambio, los profesionales de la siesta, como yo, recomendamos 1 hora, que es lo bueno. Lo que pasa es que hay gente, yo no sé si esto es un fenómeno fisiológico, ya voy a hablar en serio, neurológico o algo, hay gente que se levanta de muy mala leche precisamente si la siesta se le alarga un poco, si duerme más de media hora. ¿Eso por qué es? Eso es, porque normalmente pues ya empiezan a hacer incluso ciclos de sueño, con sueño profundo, y entonces ya te levantas cuando no toca y te levantas desorientado, con un poquito de mal humor, y además sobre todo eso condiciona a que a la hora que nos vayamos a dormir se nos haya quitado algo de sueño y entonces empezamos, esto es una pescadilla que se muerde la cola, tenemos un poquito de insomnio de conciliación, nos acostamos más tarde, al día siguiente hemos dormido menos y entonces vamos a necesitar siestas mayores. Pero la siesta es nuestro principal producto
producto de exportación, yo creo que por encima de la paella claro. o de Rosalía ahora mismo. He visto, de Rosalía no sé, Matías. Camilo José Cela recomendaba la siesta, como decía él, con orinal y pijama. Que de pijama y orinal, y Padre Nuestro. Y Padre Nuestro. Ustedes aconsejan, pero para dormir por la noche también existe es peligroso o es nocivo, dañino dormir más de 8 horas. Dormir demasiado también puede ser peligroso. No, hace poco salió de hecho un artículo sobre eso que me llamaron también alarmados porque decía como que dormir más de 8 horas era malo y se asociaba a problemas cardiovasculares. Entonces, todo como en esta vida pues depende también de cada persona, hay que individualizar y hablamos de medias. Normalmente recomendamos siempre dormir más de 6 horas, el tópico de dormir 8 horas, pues en los que vivimos en ciudades grandes como Madrid o Barcelona es complicado si queremos hacer vida familiar, social y laboral, pero sí que no deberíamos dormir nunca menos de 6 horas y lo recomendado es entre 7 y 8 horas. ¿Por qué dormir más de 8 horas puede ser malo, entre comillas? Porque nuevamente hacemos lo que hemos explicado en la siesta. Si dormimos más de 8 horas, muy probablemente es porque tenemos un déficit de sueño y estamos durmiendo demasiado. Pero si hay lo que llamamos corto dormidores y largo dormidores, hay gente que con 5 horas está fresco o 6 y hay gente que necesita 9 horas para estar bien y eso depende de cada persona. Esto es una pregunta, pues eso, de total ignorante. Yo, con mis amigos de medio de broma, digo que el peor invento de la humanidad es el despertador, porque cuando tú, claro, te tienes que despertar cuando el cuerpo te pide que te despiertes, pero eso no va a ser verdad, ¿no? Entonces, ¿se recomienda despertar antes de que se te abran los ojos? O sea, eso no. Lo que deberíamos todos es acoplarnos a la luz del sol. Un poco por eso está también en entredicho lo de los cambios horarios y no los cambios horarios, ¿no? Entonces sí que es cierto que nos deberíamos acostar antes de lo que nos acostamos todos y levantarnos pues cuando amanece. Eso sería lo ideal. Pero pues cada uno con su acondicionamiento y con su vida y su día a día tiene unos horarios que tiene que cumplir. Entonces siempre nos fastidia un poco el despertador, pero hay gente que si duerme sus horas y se acuesta bien, se levanta de forma natural. Esto que decía Matías Vallés de que la siesta está muy exportada, me estaba recordando a una vez que fui a ver a un amigo íntimo que tengo desde pequeño, es un historiador, una eminencia, y entonces en aquel momento estaba de profesor, no me acuerdo si en la London School of Economics o en el King's College, da igual, en Londres. Entonces yo voy a buscarle y me equivoco de despacho y entonces eran las 3 de la tarde, que ya en Londres pues es la hora de la siesta, ¿no? Entonces abro una puerta y me equivoco y hay un tío en su despacho medio sobao. Y me equivoco, voy a la siguiente puerta, ostras, perdón, aquí tampoco, pero no da igual porque el otro también estaba sobao. Y entonces entro y mi amigo, el español, estaba despierto, ¿no? Le digo, oye, acabo de entrar en dos despachos ahí, estaban los dos sobaos como... Y dice, sí, es que esta gente son latinos de mala calidad. Y dice, le gusta la siesta tanto como a nosotros, pero no se la saben echar, ya que te la echan. Dice, le gusta la tapa como a todos nosotros, pero luego lo hacen fatal, la comida está asquerosa. Y dice, luego le gusta también la juerga como a nosotros, pero a ellos se les va la mano y a nosotros no. Y dice, son latinos de mala calidad. Mira, a raíz de esto de la siesta, Irene, también quiero que tú lo escuches, porque hay un restaurante en Barcelona que ha visto pues un filón con esto de las siestas y ha habilitado unos cubículos acolchados donde poderse echar al menos una cabezadita después de comer. Saludamos a su encargado, Xiaoyong Chi. ¿Cómo estás? Hola Marta, ¿qué tal? Oye, ¿cómo os va? Porque abristeis en junio. Sí, abrimos el día de San Juan y sí, nos va muy bien, la verdad. A la gente le está gustando este nuevo concepto de comer siesta o siesta a comer. Siesta a comer, o sea, hay gente que va a dormir antes de comer. La siesta del burro, es el menú siesta del burro, se llama. Eso, porque la gente está cansada o lo que sea y luego come y luego se levanta con energía para comer, eso sí. Wow. ¿Y cómo surgió esta idea? Pues la idea de la siesta fue la idea de un amigo, que ellos tienen este concepto. Nosotros tenemos otro concepto que es una comida americana y luego lo unificamos esos dos conceptos. Y dije, pues muy buena idea, porque cada uno cuando terminemos de comer, sobre todo por la tarde, viene una siesta. Es la perfecta combinación. ¿Y puede haber clientes Xiaoyong que vengan por la siesta y de paso se comen un bocadillo de marisco? Sí, también la gente a veces viene por la siesta. Y claro, antes las condiciones no eran así, nos hemos cambiado las condiciones porque había gente que abusaban de compartimiento estos, de cubículos. Sí. Y entonces nosotros hemos dicho que los cubículos es para compartir y no es para una persona que compre muchas cosas y que duerma 5 horas o 6 horas seguidas, porque no es un hotel claro. Claro, hay tope de siesta. Hay tope de hora de siesta. Claro, hay que compartirlo. Lo bueno se comparte y no se puede apoderarse de uno mismo. Nosotros decidimos 1 hora o 45 minutos, que yo creo que es
la duración perfecta para una siesta o un descanso, un mini descanso después del día duro de trabajo o de caminada para los turistas. Supongo que habrá alguna solución para el que se le cae la baba, ¿no? Porque una siesta sin que se te caiga la baba no... Eso sí. Una fregona o algo. Siempre pedimos a gente que después de la siesta que se caiga baba o que ronque, lo despertamos, eso seguro, porque hay gente comiendo, o si no subimos la música para no molestar a otros. Pero al que le caiga la baba le digo, hay que desinfectar todos, que caiga o no caiga, hay que desinfectar el cubículo perfectamente para prepararse el siguiente que venga. Pero, Xiaoyong, los cubículos son individuales. Totalmente individuales. No nos importa la relación que tenga con uno con otro, pero individuales. Que sea chico-chica, chica-chico, individuales totalmente, porque esto no es para descanso, no son para citas. Hay gente que se siente incómoda, Xiaoyong, porque es que yo me sentiría incómodo. O sea, vengo a comer, muy bien, me como el bocadillo, pero me voy a dormir, ¿eh? Dime dónde me duermo, no sé. Hay muchas veces, tenemos unas persianas para bajar, para tener un poco de intimidad, pero no baja de todo. Los laterales están un poco a descubierto para que no hagan cosas raras dentro o la persona. Y luego también hay muchas veces que vienen parejas, pues el chico se sienta al lado de los cubículos y la chica descansa. Y el chico parece el guardián que está vigilando a la chica que duerma bien, que nadie le moleste. Claro. Qué bien. ¿Y la siesta está incluida en el precio del lobster roll o va aparte? ¿Cómo va esto? Sí, al consumir un lobster roll tiene una hora extra tiene una hora para descansar. Y si al despertar de la siesta vuelves a comer, ¿puedes volver a dormir otra hora? En principio sí que nos ha pasado. En principio, si no hay nadie detrás, hay nadie detrás, digo, vale, pues sigue durmiendo, hijo mío, descansa. Oye, claro, si hay gente, hay que compartir. Y si le está costando conciliar, os sentáis, le pasáis la manita por la tripa o algo, unos besitos, un cuento, algo. No, a ver, esto ya... Cuando nos topemos ya tenemos que pensar una solución para solucionar todo. Pero yo ya había pensado, ponemos una cámara para que diga, estáis vigilados. Pero no, pero no, mejor no dije. Xiaoyong Chi, muchísimas gracias. Que vaya muy bien, muchas gracias. vuestro invento nuevo, que bueno, por lo que se ve funciona. Sí, vamos, es una idea para mí. A la gente le gusta lo nuevo, hay que innovar. Eso. Que vaya muy bien, Xiaoyong. Muy bien, muchas gracias. Irene, ¿lo ves como una alternativa que se pueda, pues no sé, promover por otros negocios? Si algún conocido amigo me oye, es que yo este negocio lo propuse ya medio en broma, medio en serio, hace pues como, yo qué sé, 6 años, 7 años, pues yendo lo que hablábamos antes, ¿no? Después de comer es una cosa fisiológica, todo el mundo nos entra sueño al hacer la digestión, pues una cuestión de temperatura, a todo el mundo nos entra sueño, es lo que se llama el sueño postprandial. Y yo estaba, me acuerdo, paseando en un centro comercial y dije que había tiendas de todo y digo, ¿y por qué no montamos aquí un negocio para dormirse la siesta? Porque a estas horas está la gente comprando y digo, a mí lo que me apetece es irme después de comer a dormir la siesta. Y leí lo del artículo de los cubículos con sus persianitas la semana pasada y dije, anda, que ya lo han inventado. Pero este señor es mucho más profesional, porque me ha dado la razón y ha dicho entre 45 minutos y 1 hora. Ha dicho, claro, este señor sabe. Que son 20 minutos. ¿A qué le preguntamos a la gente especialista en sueños si el que sabe es este hombre? Oye, Irene, tú coordinas la unidad del sueño del Ramón y Cajal y tratáis, lógicamente, los trastornos del sueño. Ya por último, ¿cuáles son los más habituales? Pues los más habituales, normalmente quitando que la gente viene por somnolencia durante el día y que lo más habitual es que duerman menos de lo que deben. En cuanto a trastornos de sueños, el insomnio es muy prevalente, con síntomas nocturnos de insomnio hay hasta el 30% de la población, ya que si se suman síntomas diurnos y nocturnos un 10%, y la apnea del sueño, que hablamos antes de lo de los ronquidos, ¿no? Que comentaba, si alguno ronca, pues si alguno ronca, se para de respirar y tiene mucho sueño por el día, hay que estar en alerta de que lo que no tenga sea una apnea del sueño. Pero ronquidos debe venir el que duerme con uno que ronca, ¿no? Que es el que padece el de al lado. El ronquido normalmente lo notas de al lado. Lo de la baba no lo tratan no ustedes. Se entera. Entonces, eso no. Vaya. Eso con babero. Oye, y te he dicho que antes era la última, pero no, la de verdad última es esta. La penúltima. Con el, siempre hay una penúltima. Eso es. Con el incremento de problemas relacionados con la salud mental que hemos estado hablando, bueno, pues en los últimos 2 años de pandemia, está también lógicamente relacionado con los problemas del sueño, ¿no?
Sí, muchísimo. Hemos tenido durante toda la pandemia muchísima gente que dormía fenomenal, se desestructura el sueño, mucho insomnio y mucho trastorno que llamamos del ritmo circadiano. Es decir, como no tenemos el referente, lo que regula principalmente el sueño es la luz solar, sobre todo, el ejercicio, la dieta, hacer unas rutinas, y como se nos ha ido totalmente durante el confinamiento, por ejemplo, la gente no estaba expuesta a la luz del sol, comía a distintas horas, no se hacía ejercicio, se le fue el ritmo del sueño a muchísima gente. Tuvimos muchísimas consultas de sueño. Iñaki, ¿tú vas al Lobster Roll de este Hombre, Barcelona, yo vamos, estoy apuntando la dirección, pero yo le voy a pedir lo de comerme 2 para luego echar la segunda siesta. Claro. Es más barato. Lo de la consulta gratuita, le quería preguntar a Irene, ¿el insomnio hay que asumirlo deportivamente o hay un remedio eficaz? No, hay muchos remedios. Primero hay muchas medidas higiénico-dietéticas sin necesidad de fármacos. La gran mayoría de los insomnios se pueden recuperar completamente. Por ejemplo, con discos de Julio Iglesias yo lo tengo muy comprobado. Esto cae uno redondo, vamos. Es irritación. Irene Cano, coordinadora de la Unidad del Sueño del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana. A vosotros. Que vaya Buenas muy bien. tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Pues Iñaki Choye, nosotros vamos a seguir ahora con la banda sonora de alguien muy querido en esta casa, de Juan Cruz. Esto Claro. va a ser a partir de las 5, pero dejadme que cierre este tramo poniendo una canción importante para alguien. My heart is telling me I love you still. Alguien a quien le quiero dar un abrazo radiofónico y las gracias, Matías Vallés, por tu lucidez, por tu ironía, por tu apoyo durante todos y cada uno de los días de esta ventana de verano, por hacernos aprender y porque este programa desde luego no hubiera sido el mismo sin ti. Así que gracias de corazón, Matías. Ha sido una gran experiencia y como dice esta canción de Bob Dylan, que la he seleccionado porque nunca la ha cantado en directo, o sea, es como si la cantara en directo porque nunca la ha cantado en directo para nosotros, y es tan poco Bob Dylan, sobre todo porque abre diciendo, como has entendido muy bien, mi corazón me está diciendo que todavía te quiero. Pues eso te decimos, Matías, te queremos, muchas gracias. Un beso a todos, enorme. buen fin de semana. Un abrazo, Matías. The Spanish moon is rising on the hill, but my heart is telling me I love you still. I come back to the town from the flaming moon. I see you in the street, I begin to swoon. I love to see you dressed before the mirror. Won't you let me in your room one time before I finally disappear? Everybody's wearing a disguise to hide what they've got left behind their eyes. But me, I can't cover what I am. Wherever the children go, I'll follow them. I'm marching the parade of liberty, but as long as I love you, I'm not free. How long must I suffer such abuse? Won't you let me see your smile before I turn you loose? Suscríbete a La Ventana. The game I've got to leave. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Treasure can't be found by men who search. Blue sky Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. are in church. La Ventana con Marta del Vado. Cadena SER. La radio.